Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Merge Arena para el canal. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema un poco polémico, ¿no? Porque siempre que bajamos un juego nuevo y lo empezamos a jugar, muchas veces decimos: ah, pero esto está facilito, encontré mi juego, encontré el juego que me va a llevar a ser famoso por ser un crack absoluto. Y después nos damos cuenta de que no es tan así y que probablemente eran bots los que estaban jugando. Y cuando nos empezamos a cruzar con otra gente, ahí es cuando nuestros sueños se desmoronan y se vienen abajo. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice el equipo de desarrollo de Merge Arena, porque publicaron hace algunos días nada más un tema importante, y es si hay bots o no hay bots dentro de Merge Arena. Así que eso es lo que vamos a tocar en el video del día de hoy. ¡Vamos! Bien, ya estamos acá entonces con la notificación que nos mandó nuestro querido amigo Luft, que está dentro de lo que es el equipo de desarrollo de Merge Arena, y es quien generalmente nos da todas las indicaciones de lo que son cambios de balance, nuevos parches y este tipo de cosas de actualidad que nos interesa y mucho, porque el tema de los bots, como les dije anteriormente, es un tema bastante polémico y que hay quienes apoyan esto y otros que no. Obviamente yo les voy a dar mi opinión al finalizar todo este tema con respecto a los bots dentro de las partidas. Pero bueno, vamos al caso y dice: ¿hay oponentes bots dentro del juego? Sí, nos responde. ¿En qué arena aparecen los bots? Bueno, los bots están presentes a partir de la arena 1. Además, los jugadores solo se enfrentan a bots en las arenas 1 y 2. Esto no me consta. Esto es para ayudar a los nuevos jugadores a familiarizarse con el juego y con sus reglas. Esto lo entiendo perfectamente. Hay un tema también de que, bueno, obviamente es un juego muy nuevo, tiene algunos meses nada más, y obviamente hasta que el caudal de jugadores sea suficiente como para no tener que esperar una hora para encontrar partida, no veo mal que realmente aparezcan algunos bots dentro del juego, ¿no? Mientras sean en Arena 1 y 2 está todo bien. Después obviamente ese caudal de jugadores empieza a extenderse un poquito más y nosotros podemos empezar a jugar con jugadores reales, que es al fin y al cabo lo que buscamos dentro de estos juegos, ¿no? El tema es que, bueno, acá dice que solamente te enfrentas a ellos en arenas 1 y 2. Yo les puedo confirmar que pasadas las 3000 copas todavía algún bot te podés llegar a cruzar. Ya en las 3000 copas te aparecerá 2 bots de cada 5 enfrentamientos que tengas, más o menos la mitad. Y después ya a partir de las 4000 te enfrentas solamente con gente. Yo no recuerdo hasta ahora la última vez que me enfrenté con un bot. Generalmente son personas. Y ahí sí se complejiza muchísimo el juego, porque te empezás a enfrentar a otro tipo de estrategias. ¿Cuánto tiempo puedes esperar en el emparejamiento? El tiempo máximo de emparejamiento depende del nivel de arena del jugador, oscila entre 5 y 14 segundos. Las arenas de nivel superior permiten tiempos de emparejamiento más prolongados. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente cuando nosotros arrancamos en el juego, el tiempo de espera que tiene que esperar uno como jugador está entre 5 y 14 segundos. Eso es el parámetro que utilizan para ver si ponen un bot o no, si es que te encuentra alguna persona. Entre 5 y 14 segundos uno va a estar esperando, y si encuentra alguna persona te va a colocar frente a esa persona, y si no te va a poner un bot, básicamente. Y obviamente en las arenas más altas se permiten tiempos de emparejamiento más prolongados para poder encontrar a otra persona y no tener que jugar contra una computadora. Esto obviamente va ligado a esta filosofía de, en las primeras arenas, mejor aprender y entender las reglas y el juego que estar perdiendo, fastidiarse y no empezar a aprender, ¿no? Y empezar a escalar dentro de lo que son las copas. ¿Por qué a veces juego contra jugadores reales y otras veces contra bots? Bueno, la prioridad siempre es unir jugadores con oponentes reales, pero si un jugador no se encuentra dentro de la ventana correspondiente, es reemplazado por un bot. O sea, básicamente con la ventana se refiere a si en ese término de segundos, como decíamos antes, no encuentra a otro jugador, te coloca con un bot para que no tengas que esperar una eternidad. Lo cual, desde ahí estamos bien, estamos todos de acuerdo. Bien. ¿Qué tipo de bots existen? Hay varios tipos de bots, incluidos clones de jugadores y robots espejo. Acá hay dos cosas que me parecen sumamente interesantes de cómo funcionan los bots, porque muchos dirán, bueno, es la computadora haciendo cualquier cosa, se selecciona cualquier mazo. Bueno, en realidad no es tan así. Y acá va la cosa. Esperen que voy a bajar un poquito. Ahí está, perfecto, porque si no, no puedo leer. Bien. Bueno, primero, ¿qué es un bot de clon de jugador? Un clon de bot, o un clon de jugador, mejor dicho, se crea clonando los datos de un jugador real. El robot usa el mazo, el poder y la calificación de un jugador real
enviado en el emparejamiento. Representa a un jugador real listo para jugar PvP y brinda la experiencia de jugar contra un oponente real. Básicamente lo que hace el sistema es, yo estoy en 3000 copas, vos estás en 3500 copas o 3200 copas, clona todas mis características y mi deck actual y lo utiliza la computadora. Obviamente está jugando contra la PC, pero utiliza todos mis recursos que yo utilizo a diario, entonces te da esa sensación de estar jugando contra alguien, pero en realidad está jugando contra un bot. Y después tenemos lo que es el bot espejo, que básicamente lo que hace es, se genera cuando no hay jugadores reales o clones adecuados disponibles. Esto quiere decir que no todo el tiempo el juego puede estar creando un clon de jugador, entonces a veces crea un bot espejo. Este robot escanea el perfil del jugador y el de otros jugadores de la misma arena para construir sus mazos y elegir el poder y la clasificación que representan a un oponente probable. Con el ejemplo que yo les puse antes, es como decir, bueno, el juego encuentra un clon de un jugador, básicamente, que está en las 4000 copas y vos estás en las 3000. Obviamente va a haber una diferencia sustancial entre las estadísticas, entre todo ese tipo de cosas. En cambio, el bot espejo lo crea con un promedio, con un balance de todos esos jugadores y esas cartas. Con lo cual me parece bien, insisto con esto, para mí los bots están bien dentro de este tipo de juegos, más cuando recién salen. Obviamente después podés arrancar con un saneamiento de esto y empezar a sacar los bots para dejarle más espacio a la gente que se vaya enfrentando entre sí. Yo siempre pongo el ejemplo, yo en mi caso arranqué a jugar Merge Arena cuando solamente tenía 10.000 descargas y hoy en día tienes más de 100.000. Entonces obviamente el caudal de jugadores aumentó muchísimo y obviamente eso hace más probable que te enfrentes a otra persona y no tanto a los bots. Pero obviamente en un comienzo, si estaba jugando yo solo con 10.000 personas en todo el mundo, imagínense que prácticamente el 90% eran bots. Y está bien, si no entro al juego y no puedo hacer absolutamente nada. ¿Con qué frecuencia y contra qué bots jugaré? Muy buena pregunta. La frecuencia de las coincidencias de bots varía según el nivel y el poder de la arena. Por lo general, los jugadores se enfrentan a oponentes reales en partidas PvP, encontrándose con los bots clonados con menos frecuencia y con robots o bots espejo aún menos. Bueno, esto obviamente a medida que vas escalando en arenas, como les dije, yo estoy en las 4000 copas, 4300, y ahí ya prácticamente no existen los bots, son todas personas que están jugando. Entonces, bueno, lo que dice es que siempre ellos van a tender a colocarte contra otras personas, pero si no las encuentra, bueno, aparece el bot espejo o el bot de jugador. ¿Por qué se utiliza este sistema de emparejamiento? Otra gran pregunta. El objetivo principal es garantizar una jugabilidad fluida y disfrute para todos los jugadores. El emparejamiento rápido es esencial para evitar largos tiempos de espera. Los robots clonados, bots, se eligen cuando es necesario para mantener el juego activo mientras esperan oponentes reales. Esto es lo que les digo, no tiene sentido estar esperando 30 minutos para jugar un juego mobile. O sea, se supone que tiene que ser rápido, se supone que tiene que ser ágil. Si nosotros estamos viajando en el tren, en el subte, en el colectivo o en el bus o en donde sea y queremos jugar un juego, no podemos esperar 30 minutos. Eso es una realidad, entonces por eso es que aparecen en juego los bots. Bueno, y dice, a medida que se desarrolle Merge Arena, habrá cada vez más jugadores reales y menos bots. Así que invita a tus amigos a Merge Arena, que es lo que les digo siempre. ¿Qué pasa con la coincidencia de calificaciones? Los jugadores se emparejan dentro de rangos específicos, lo que garantiza una competencia justa. En las arenas, los enfrentamientos ocurren dentro de la misma arena, mientras que las ligas tienen rangos de emparejamiento ligeramente más amplios. Bueno, acá hay un temita, y es que básicamente ahora agregaron en el último parche, y eso me parece perfecto, una recomendación del poder general de la cuenta que deberías tener para la arena en la que estás. Eso está buenísimo, o liga obviamente más arriba, porque yo, por ejemplo, ahora estoy en casi el 400% de mi poder de cuenta general, y es recomendado el 450, con lo cual ahora me están emparejando con jugadores que van desde los 400 a los 500 de este poder general de la cuenta. Hay partidas que me cuestan más, partidas que me cuestan menos, pero el juego ya me está diciendo que para mi poder general de la cuenta yo ya estoy muy alto. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta eso, te tilteas menos, básicamente, te enojas menos, porque en realidad estás muy alto para lo que es tu nivel de cuenta. Bueno, ¿qué pasa con el poder? El poder del jugador aumenta a medida que actualiza las cartas, lo que refleja su progreso. Las arenas y ligas superiores cuentan con oponentes más fuertes, obviamente. Los valores de poder recomendados proporcionan una idea general, eso es justamente lo que le comentaba recién, de los oponentes a los que los jugadores podrían enfrentarse en promedio. Aunque el progreso individual puede variar. También hay límites en el rango máximo y mínimo al emparejar oponentes, lo cual es lógico porque no te va a poner, si tenés 300 de poder de habilidad, con uno que tenga 700, 800, 900. Aunque hay gente que
ha denunciado que le ha aparecido gente de 4000 de porcentaje, que en realidad son bots, y ellos tienen 1000 y pico. Entonces, hay algunas cositas que todavía hay que corregir. Bueno, después dice que, postdata, hay muchos otros matices, tanto lógicos como técnicos, que debemos considerar y resolver. Siempre agradecemos sus comentarios y sugerencias. Nos esforzaremos por mejorar y modificar el sistema para proporcionar la mejor experiencia competitiva posible. ¡Salud! Y así que le deseamos lo mejor al equipo acá de Balance de Merge Arena. Excelente la aclaración. Me parece que siempre hay que blanquear este tipo de situaciones, porque hay muchos jugadores que se enojan, se tiltean, no les gusta estar jugando contra la computadora, dicen, no, este juego no lo juega nadie, etc. Bueno, yo en mi experiencia en particular, chicos, les doy fe que a partir de las 4000 copas, ya 3800, baja muchísimo el tema de los bots y te vas a enfrentar prácticamente con gente todas las partidas. Un poco más abajo, obviamente, hay unos cuantos bots. Obviamente esto de mi experiencia, ya les digo, yo empecé a jugar con los 10k de personas o más de 10k de descargas, que era muy poquitito, ahora ya está más de las de 100.000 y obviamente apostamos por llegar mucho más. Ojalá así sea. Así que nada, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Obviamente no es un video que esté relacionado a la jugabilidad propiamente hablando, pero sí es un tema de actualidad que me parece interesante traérselos. Hay muchos que no manejan en inglés, así que también se los traigo facilitado. Hay muchos que no tienen ganas de leer y sí están dispuestos a escuchar un video mientras limpian, mientras estudian, mientras juegan, mientras hacen otra cosa. Entonces me pareció interesante traérselos. Si obviamente les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar un like y compartir con sus amigos para que la comunidad de Merge Arena sea cada vez más y más grande y obviamente de habla hispana. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video de Merge Arena. Adiós.